Yo solía pensar que, y ahora pienso que, el profesor Richard Elmore de Harvard popularizó esta metodología de aprendizaje a principios de siglo. En el Mudanzas de hoy, nuestra invitada es Connie Orvaiz, licenciada en psicopedagogía, ejerce su profesión en un colegio y en su consultorio particular. Se ha especializado en el abordaje de pacientes con discapacidad neuromotriz. Da charlas en escuelas, universidades y congresos sobre temáticas referidas a la discapacidad y la inclusión. Su charla TED de 2017 en TED Río de la Plata causó un enorme impacto y fue presentada ante 10.000 personas. Connie, al nacer, tuvo una parálisis cerebral que le ha provocado problemas de movilidad y de habla. Espero que la conversación les inspire tanto como a mí. Hola Pepe, encantada de hablar contigo. Yo antes pensaba en relación al ejercicio de la psicopedagogía que me iba a ser muy difícil por mi discapacidad y, y a lo largo de la carrera y de los años de ejercicio de la profesión, descubrí que lo más importante de la psicopedagogía reside en la creatividad, en armar recursos a medida del paciente y de su familia. Y, y en eso, bueno, mi discapacidad no fue una imposibilidad. Tú muchas veces hablas del sujeto, de la importancia de lo subjetivo delante de algún tipo de dificultad, delante de la discapacidad, delante del exceso de terapia, delante del exceso de diagnóstico, la importancia de que se olvida lo que pasa dentro de la persona, ¿no? El sujeto, la subjetividad, ¿no? La realidad es que si pensamos en el paradigma social de la discapacidad, que es un paradigma superador, el paradigma médico, en donde el énfasis estaba en el diagnóstico, eh, yo igual creo que convivimos permanentemente con estos dos paradigmas y estamos como en tensión permanente. Pero más allá de eso, yo recalco la importancia de la subjetividad, porque ante un diagnóstico muchas veces la subjetividad se arrasa y todo tiene que ver con el diagnóstico. Poder trabajar la subjetividad de la persona, pueda hacer y hacer más allá del diagnóstico, más allá de de las circunstancias. Hice, bueno, 12 años en pedagogía Waldorf. En pedagogía Waldorf muy apoyada por lo que pasaba en mi casa, ¿no? Es un aprendizaje muy vivencial. Entonces uno vive los procesos de las cosas y eso queda en cada uno impregnado. También el arte. Después sí, claro que hubo cuestiones muy difíciles, principalmente luego del tercer grado, en donde, bueno, en mi escuela no me permitían asistir con una computadora. Yo de a poco me iba desfasando mucho en el aprendizaje y sobre todo al final, eh,
desde la escuela de estos 9 años, eh, yo sentí que se empezó a poner en duda mi capacidad intelectual. Y eso, pero eso no tiene que ver con la pedagogía de Waldorf, sino con quienes estaban en la escuela. Y otras cosas más que a mí me marcaron mucho. Y siempre pienso que me hicieron ser la psicopedagoga que soy hoy. Faltaban 3 años, la escuela terminaba y venía la aventura de pasar, después de 12 años de pedagogía Waldorf, a una escuela común, pero mi vivencia es que fue más fácil la pedagogía tradicional en muchos aspectos. Cuando dices que fue más fácil, ¿en qué sentido lo quieres decir? Yo sentía que estaba todo dado. Yo en los últimos años de la escuela Waldorf, por ejemplo, vivía en la biblioteca municipal, porque te decían un tema y uno tenía que ir a ver cómo se las arreglaba para aprender. Y en este otro colegio te daban el libro de geografía, el libro de historia, ya estaba todo hecho. Debo admitir que en el primer examen me saqué un 2, porque no entendí las preguntas, porque era el primer examen de mi vida, más o menos, y era un examen totalmente memorístico, absurdo, y me saqué un 2. Y en el recuperatorio me saqué un 9. O sea, era una cuestión de adaptarme al examen. En el fondo, seguiste esta idea de saber hacer exámenes no significa aprender, pero uno puede sacar un 9 sabiendo hacer exámenes, ¿no? Me lo acuerdo perfectamente. Absurdo total. Completar un párrafo con palabras exactas. Desde el punto de vista relacional, ¿qué es lo que te llamó la atención? ¿Era muy diferente que en Waldorf? ¿Cómo te fue entonces? Y la verdad es que la pasé muy mal en relación a lo vincular. No pude tener vínculos. También en la Waldorf había burlas a veces. Era, era difícil, pero también hacía tantos años que veníamos el mismo grupo que había conseguido tener mi grupo de amigos. En esta escuela nueva no. Y fue muy frustrante para mí después de tanto esfuerzo por entrar, porque la verdad es que para entrar para un alumno con discapacidad entrar a una escuela es como que tiene que derribar un muro. Podemos ver que cuando te va bien en lo académico, cuando te va bien en lo académico, necesariamente también te ha de ir bien en lo relacionado, en lo vincular, porque si no, algo se rompe dentro de nosotros, ¿no? Lo social se trabaja muy poco y es esencial. No hay uno sin lo otro. O sea, no creo en el alumno que vaya a la escuela solamente por lo social, ni solamente por lo académico. ¿Y en qué momento, Connie, decidiste quiero ser psicopedagoga?
antes de eso pasó algo muy gracioso, y es que se decide que yo no vaya más a esa escuela. Yo estaba muy deprimida. Viene mi madre y me dice: levántate que tenés que ir a buscar un colegio para vos. ¿Cómo? Sí, sí. Anda y busca algo para vos. 18 años tenía. Y salí y encontré un bachillerato acelerado para adultos y que la pasé muy bien, me hice amigos y ahí yo sabía que quería hacer algo relacionado con la discapacidad, con ayudar a otros niños con discapacidad. Hay un elemento muy, muy interesante, ¿no, Connie? Que es el efecto espejo, el efecto que un profesor tiene sobre los estudiantes. O sea que si realmente cualquier estudiante no se puede reconocer en alguna peculiaridad fonológica o alguna peculiaridad biológica, pareciera que no eres lo normal, que no te van a admitir, como tú decías, ¿no? Yo he cambiado mucho. Antes hablaba mucho más de mí con ellos y con su familia. Mismo después de TED y toda mi exposición, me llovían consultas de padres que era venir a conocerme o que me querían tener el hijo con discapacidad para que me conozcan, lo cual nunca me presté porque hay una idea de, bueno, dame la receta, contame lo que hiciste. Hay una búsqueda permanente de recetas en las familias con discapacidad, desde su propio dolor, desde su propia ansiedad. La verdad es que no hay recetas. Bueno, hubo un niño que a mí me marcó mucho, que se llamaba Iván, que tenía una parálisis cerebral muy severa, pero que era brillante. Acá. Y él en su silla, un día me dijo: ¿y vos por qué hablas así? Claro, esa es la primera vez que este espejo llora porque tuve un problema cuando nací. Ah, y lo dejo ahí. Yo no creo que ningún niño tenga que aprender sobre lesión cerebral, y menos él. Eh, pero esto, ¿no? Y eso lo trabajo mucho con los maestros acompañantes. El niño con discapacidad tiene que tener donde reflejarse. Y por otro lado, me parece que la escuela especial y la escuela común tienen que ser un puente. La escuela especial se tiene que abrir y tienen que aprender de la común, y la común tiene que aprender de la especial. En el TED de 2017 me impresionó mucho tu presentación, me impresionó mucho tu fortaleza y tu atrevimiento, porque saliste allí delante de 10.000 personas
todos los demás oradores estábamos de pie, tú te sentaste y lo explicaste además, ¿no? Porque estabas sentada. Y luego también conocí a tus padres, ¿no? Me impresionaron mucho y pensé que una buena parte de tu fortaleza venía de tus padres, ¿no? De algún modo, cuando yo en la charla TED digo que la discapacidad es un espejo, creo que viene por ahí. La discapacidad saca lo mejor y lo peor de cada uno. Entonces, en realidad, aquel familiar que no se puede acercar a mí, que lo vivo, tiene que ver más con la dificultad de él o de ella en relación a mí. ¿Se entiende? Y tampoco existen los padres perfectos. ¿Por qué? Porque la discapacidad de un hijo viene a reflejar lo que cada uno es y la capacidad de cada uno en transformarse. Yo creo que las familias que recibo y que digo, mirá qué buen proceso que hicieron con este hijo, fue porque fueron las más flexibles, las más abiertas a transformarse. En todos los ámbitos de la vida va a haber más inclusión y va a haber más lugares para todos cuando se nos respete y se nos valore el que cada uno puede distinto.